el procedimiento de workover o intervención en un sistema gas lift es que estas válvulas ciegas se las va a retirar a través de una herramienta denominada kickover y a través de una instalación en superficie. No hemos visto un camión con slickline, una grúa, un lubricador por encima del árbol de Navidad, un pequeño BOP, etcétera. A través del cable se baja una herramienta kickover, se ancla la válvula, se la retira y después se las cambia por válvulas abiertas. El proceso para poder retirar las válvulas generalmente es que bajamos la herramienta kickover y retiramos la válvula que está más cercana a los valeos. Comenzamos por la válvula más cercana a los valeos y luego la que quede por encima y la que esté por encima. Ese es el procedimiento para retirar las válvulas. Una vez que retiramos las válvulas ciegas, vamos a insertar las válvulas abiertas en sentido contrario. Vamos a empezar insertando una válvula abierta en el mandril más cercano a la superficie y luego vamos cambiando o insertando la válvula abierta a los mandriles que están a mayor profundidad. Ese es el procedimiento. Para retirar las válvulas, las retiramos desde la válvula más profunda a la menos profunda y para insertar las válvulas abiertas se hace en sentido contrario. Se inserta la válvula que esté más cercana a superficie y vamos cambiando las que estén a mayor profundidad o insertando las que estén a mayor profundidad. Durante este proceso generalmente se ahoga el pozo, ¿no? Recordemos que antes de instalar un sistema gas lift tenemos un mismo fluido tanto en el espacio anular como en la tubería y estas válvulas están abiertas. Cada una de las válvulas se mantiene abiertas y posteriormente cuando tenemos un mismo fluido en el anular y en la tubería vamos a proceder al proceso de descarga del espacio anular o unloading, inyectando gas y permitiendo que este gas atraviese la tubería de producción y paulatinamente vamos profundizando y llegando a la válvula de operación, que generalmente es la más profunda, ¿no? Entonces, antes de que ocurra esto, lo que se hace es ahogar el pozo y en este caso vamos a tener el mismo fluido en el espacio anular y en la tubería. Este fluido es el fluido de ahogo, que puede completar la longitud de la tubería de producción o puede estar hasta una determinada altura. No necesariamente tiene que llenar toda la tubería de producción, puede estar a una determinada altura. Este es el fluido que nosotros estamos considerando en el diseño. Como habíamos visto en los datos, nos muestra un gradiente del fluido de ahogo, kill fluid, ¿no? Nos da el gradiente del fluido que está en el pozo antes de comenzar este proceso de unloading o este proceso de descarga. Y como habrán podido ver, ese gradiente es 0.465, ¿no? Que es el gradiente de un agua salada. El fluid gradient, el gradiente del fluido de ahogo, 0.465, es decir, que en el pozo tendríamos agua salada. Todos estos datos nos van a servir para poder hacer el diseño del sistema gas lift. ¿Alguna pregunta sobre los datos? ¿Tienen su hoja ya lista para que podamos trabajar? Mientras van viendo eso, voy a tomar la asistencia, por favor. Les pido que estemos atentos. Aguilera, Sí, ingeniera. presente o firme. Aruquipa, Firme, 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 hija. Balboa, Firme, hija. Butrón, Firme, Macho, firme, ingeniera. Aico, firme, hija.
Ok, Mantilla, Firme, Inge. Rolke, Firme, Inge. Colque, Firme, Inge. Coyo, Firme, ingeniera. Escobar, González, Gutiérrez, Firme, Inge. Guaypa, Firme, Inge. Guanaco, Firme, Inge. Ibáñez, Firme, Inge. López, Maidana, Firme, ingeniera. Reguerín, Firme, ingeniera. Ruiz, Firme, Inge. Iñagua, Firme, Inge. Vargas, Firme, Inge. Vega. Firme, Inge. Bien. Nos respondieron López, Escobar y González, que indicó que no iba a estar hoy. Escobar, López, López está presente. López está en la reunión, Inge, pero creo que Por chat respondió Inge. Voy a revisar. Bien. López sí creo que es Escobar. Solo estaría faltando Escobar, ¿no, Inge? Sí. Y González con permiso. No he visto la verdad su mensaje. Ahorita voy a buscar si es que me escribió. Sí, González solicitó permiso. Escobar estaría faltando. Bien, tenemos entonces la escala. Voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a revisar, se cerró la presentación. Bien, tenemos los datos del sistema GasLift y vamos a comenzar con el diseño gráfico. Para empezar con este diseño tenemos que tener en el eje X la presión. Como les había dicho, en el eje X tenemos dos parámetros. Uno es la presión y otro es la temperatura. Vamos a iniciar con esa escala. Paso 1. Grafique una línea a la profundidad media de los baleos, ¿no? Inicialmente debemos tener la escala. Les repito la escala, tenemos que contar con la presión, temperatura, dos parámetros en el eje X y profundidad en el eje Y. De acuerdo a los datos, hay que poder formar nuestra escala. Para la profundidad, hay que ver que nuestra escala llegue hasta la profundidad media de los baleos. En los datos nos dice que la profundidad media de los baleos es 9500. Y lo podemos ver acá. Profundidad media de los baleos, mid-perf depth, profundidad media de los baleos, 9500 pies. Por lo que nuestra escala de la profundidad debe ir desde 0 hasta los 9500. En este caso tenemos hasta 10.000, ¿no? Pero no nos perjudica este otro valor. Si llega hasta 9500, suficiente. Ese tendría que ser nuestro valor máximo en la profundidad. Respecto a la presión, tenemos que poder localizar en esta gráfica el valor máximo de presión. Si vemos en los datos también, hay que ir buscando cuál es el valor máximo de presión y lo tenemos acá.
Shutting bottom hole pressure. La presión en fondo de pozo estática es de 2900 psigs. Entonces nuestra escala de presión por lo menos debe llegar a esos 2900. Acá estaríamos con 2000. Cada, cada cuadro corresponde a 100 pies. 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Por lo menos debe llegar hasta esta presión estática en fondo, 2900. Y luego iniciamos con la escala de temperatura sobre el mismo eje. La temperatura, lo que nos dice en los datos, la temperatura mínima que tenemos acá es la temperatura estática de superficie, 80, ¿no? Entonces acá tenemos el inicio de esta escala que es 100. Cada recuadro vale 10 grados Fahrenheit y solamente para poder identificar acá los 80 grados Fahrenheit podemos recorrer 2 recuadros, ¿no? No habría problema con esto. Y la temperatura máxima que tenemos, de acuerdo a los datos, son 200 grados Fahrenheit. Lo vamos a ver acá. Temperatura en fondo, 200 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura máxima que tenemos. Por lo tanto, esa es la máxima escala que tenemos que tener de temperatura. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esta escala nosotros debemos construirla. La de profundidad hasta la profundidad máxima que nos indique los datos, la de presión hasta la presión máxima y la temperatura desde el valor mínimo hasta el máximo, ¿no? La profundidad y la presión inician desde cero y la temperatura no necesita iniciar de cero, pero tenemos que identificar que existe el espacio suficiente para los rangos mínimos y máximos de temperatura. Teniendo la escala, el paso 1 nos dice grafique una línea a la profundidad media de los valeos. La profundidad media de los valeos es 9500 pies. Profundidad media de los valeos, 9500 pies. Entonces, trazamos una línea horizontal recta a los 9500 pies. Podemos hacer ese trazo, por favor. Una línea horizontal recta a 9500 pies. Me indican si puedo continuar o tal vez si estoy yendo muy rápido. Si ya tienes esta línea horizontal, voy a consultar Chorolque. ¿Ya tiene esta primera línea? 5. Bien. Reguerín. Sí, Inge. Bien. Voy a ir consultando a 2 personas para que vayamos avanzando. Veamos el siguiente paso. Ese es el primer paso. Poder trazar una línea horizontal a la profundidad media de los valeos. El siguiente paso, paso 2, grafique la línea del gradiente de presión estática de fondo. Shutting Bottom Hole Pressure, SIBHP. Grafique la línea del gradiente de la presión estática de fondo. Recordemos en los datos, la presión estática de fondo es 2900. Shutting Bottom Hole Pressure, presión estática de fondo, 2900 psigs. Tenemos que graficar la línea del gradiente de esta presión estática de fondo. Vamos a ver cómo se realiza esta gráfica. Hay que hacer un cálculo antes y después hacemos la gráfica. Veamos. Shutting Bottom Hole Pressure, la presión estática en fondo son 2900 psigs y también hay que tomar el dato del gradiente de fluido de ahogo, 0.465 psi por pie. Hay que tomar estos dos datos, presión estática en fondo y el gradiente del fluido de ahogo. Teniendo estos dos datos, ¿qué debo hacer? Debo conseguir una profundidad.
Sharing bottom hole pressure, tengo los 2900 en fondo, ¿no? Como nos indica que son 2900 PSIGs en fondo, puedo ya ubicar este punto. En presión, en el rango de presión, ubico 2900 a la profundidad de 9500 pies. El punto de 2900 a la profundidad de 9500 pies, que sería este punto, ¿no? Este punto. 2900 a la profundidad de 9500 pies. 2900 PSIGs a la profundidad de 9500 pies. Tengo que registrar este punto. Una vez que tengo este punto, debo ver cuál será su profundidad correspondiente para poder trazar otro punto por acá y unir los dos puntos. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto de 2900 PSIG y 9500 pies, que estaría por acá. Una vez que tengo este punto, debo ubicar el punto para su respectiva profundidad. ¿Cómo determino la profundidad? Con el gradiente de presión, con este gradiente del fluido de ahogo, 0.465. Vamos a hacer un cálculo. En este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Debo dividir esta profundidad, esta presión, perdón, 2900 entre el gradiente. 2900 dividido entre 0.465. Y voy a tener la altura de la columna de líquido, la altura de la columna del fluido de ahogo estática. Dividiendo esta presión entre el gradiente del fluido de ahogo, vamos a tener la altura de la columna de fluido estática. Esta altura de columna de fluido debo restarla a la profundidad de los valeos, profundidad media de los valeos menos la altura de la columna de fluido. Y esa es la profundidad a la que se va a ubicar el nivel estático de fluido. ¿Qué significa este valor? Lo que les había comentado es que en el pozo nosotros tenemos un fluido de ahogo. Voy a graficarlo en otra hoja. Veamos. Lo que habíamos mencionado es que en el pozo se cuenta con un fluido de ahogo, ¿no? Al hacer el proceso de intervención para instalar las válvulas del sistema gas lift, en el pozo vamos a contar con un fluido de ahogo que puede estar, puede completar la altura de la tubería o puede estar a una determinada altura. Este es el fluido de ahogo que va a estar tanto en la tubería como en el espacio anular. Puede estar, como les digo, completando la altura de la tubería y el espacio anular o solamente hasta una determinada profundidad. Este es el fluido de ahogo y esta es la altura que estamos calculando inicialmente. Dividiendo los 9500 entre 0.465 estamos calculando esta altura. ¿Qué altura tiene esta columna de fluido? Y restando a los 9500, que sería la profundidad de los valeos, 9500 menos esta altura, estaríamos calculando cuál es la profundidad de este nivel desde superficie. ¿Cuál es su profundidad desde superficie? Es lo que estamos calculando. ¿Cuál es la columna de fluido? ¿Qué altura tiene esa columna de fluido de ahogo? Y después restando la profundidad de los valeos a esta altura, obtenemos cuál es la profundidad de este nivel de líquido. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? ¿Será que puedes repetir, Inge? Ya. Por favor. Tenemos la presión estática en fondo, que es 2900. Presión estática en fondo, 2900. Voy a volver a esa gráfica. Presión estática en fondo, que sería este punto, o la presión en este punto, 2900. También en el ejercicio nos da el gradiente del fluido de ahogo
que sería el gradiente del fluido que está ocupando la columna de la tubería de producción y el espacio anular. Nos está dando este gradiente. Entonces, dividiendo los 2900 entre el gradiente, 0.465, dividiendo estos dos términos, podemos tener la altura de esta columna de líquido. ¿Cuánto es esa altura? 2900 entre 0.465, si lo pueden calcular. 6.236. Acá voy a escribir el resultado. Esa altura es 237, Inge. 6.237 pies. 6.237 pies. Dividiendo esta presión estática en fondo entre el gradiente del fluido de ahogo, tenemos 6.237 pies, que es la altura de la columna de fluido que tenemos en el pozo. Para poder saber cuál es su profundidad, simplemente restamos la profundidad de los baleos, que sería 9.500 menos 6.237. Y ahí tendríamos cuál sería la profundidad de este nivel de fluido. ¿Cuánto es la resta, por favor? 9.500 menos 6.237. $3,263. Gracias. 9.500 menos 6.237. 3.263. Sí. Gracias. 3, 2, 6, 3. 3.263. Entonces en la gráfica, esta es la profundidad. Y en la gráfica tengo que ubicar este punto, 3.263. Y luego voy a trazar una línea. Ahora vamos a ver eso. Pero esta parte se comprende. Sí, Inge. Gracias. Tenemos que ubicar estos dos puntos, entonces voy a volver a la gráfica. Retorno a la gráfica y en el paso 2, grafique la línea de gradiente de la presión estática de fondo. Tenemos que ubicar dos puntos y trazar la intersección, hacer la intersección entre esos dos puntos. Un primer punto, la presión de 2.900 con la profundidad de los baleos, que sería 9.500. Este es el primer punto. 2.900 de presión con 9.500. Y el otro punto es 3.267 pies. A partir de 0, tengo que ver en la profundidad este punto 3.263 y voy a marcar el punto sobre el eje Y. Estos dos puntos, lo voy a graficar con otro color. Primero, 2.900 PSI con 9.500 pies, el primer punto. Y el segundo punto, sobre el mismo eje Y, esta profundidad, 3.263, que estaría por acá más o menos. Teniendo estos dos puntos, una vez que tengo identificados los dos puntos, voy a graficar una línea, voy a trazar una línea entre estos dos puntos, que es esta. Trazamos una línea entre esos dos puntos. Esta línea es denominada gradiente estático. Es el gradiente estático. Si lo han terminado de trazar, me indican, por favor. Les voy a esperar a que puedan completar su gráfica. Inge, ¿cómo se sacaba el otro punto, por favor? Este es el primer punto con 2.900 y 9.500 pies. Y este otro con la división de la presión estática entre el gradiente. Una vez que tenemos esa profundidad, restamos la profundidad de los baleos menos
esta altura del líquido. Y este es el otro punto, 3267. No sé si me dejo entender. ¿Cuál punto? ¿El primero o el segundo? Este sería el primero. Y este sería el segundo. Sigue, el segundo, perdón, Inge. Bien. Este segundo punto lo determinamos dividiendo la presión estática de fondo entre el gradiente del fluido de ahogo. Presión estática entre el gradiente del fluido de ahogo. Eso nos da esta altura. La división de la presión estática entre el gradiente nos está dando esta altura. Y restando la profundidad de los valeos menos esta altura, vamos a tener el punto desde superficie, ¿no? O esta profundidad desde superficie. Tenemos que restar 9500 menos la presión estática, que es 2900 dividido entre 0.465. Ese es el cálculo, lo voy a volver a escribir. Profundidad de los valeos, 9500 menos la presión estática en fondo, 2900, dividido entre el gradiente, 0.465. Este cálculo debemos hacer para identificar este punto, ¿no? Que nos da 3263, si no me equivoco. Este es el cálculo para poder identificar este punto. 9500, profundidad media, menos presión estática sobre el gradiente del fluido de ahogo. Eso nos da este punto. Una vez que tenemos los dos puntos, los intersectamos y tenemos la línea de gradiente estático. ¿Tiene ya su gráfica, Coyo? Sí, ingeniero. Bien. López, Inge, ¿sí? una consulta. El gradiente de presión está en PSI sobre pie, pero la presión de 2900 está en PSIG. ¿Eso no haría variar? Puede hacer variar, tienes razón, pero al ser un método gráfico no es tan exacto, ¿no? El método gráfico no es tan exacto. Entonces lo vamos a mantener en este caso, solamente en este caso, esta división de forma directa, porque los 14.7 tal vez habría que sumar 14.7 a esta presión y después hacer la división, pero el punto se va a recorrer ligeramente, ¿no? Se va a recorrer ligeramente, se va a desfasar ligeramente. Y al ser un método gráfico no va a ser tan exacto. Es por eso que directamente hacemos la división. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Solamente en este caso aceptaríamos estaríamos obviando esa consideración de PCIA y PCIG. El único término que tendríamos en PCIA sería este gradiente, ¿no? Pero al ser un método gráfico, como no es muy exacto, no vale mucho la pena poder manejar con decimales los términos. 2900 sería 2914.7 entre 0, 4, 6, 5. Nos va a dar un valor con decimales también y ubicar eso en la gráfica y después hacer los trazos correspondientes, al final no va a afectar tanto. Vamos a ver por qué. Pero solamente en este caso de un método gráfico vamos a aceptar o vamos a obviar esa relación de unidades de este gradiente. Entonces, Inge, es decir, que en este ejemplo nomás lo vamos a tomar así, en los demás ejemplos va a estar en PCIA o en los ejercicios que tal vez nosotros tengamos que resolver. En estos ejercicios del diseño por el método gráfico los vamos a tomar así, ¿no? No los vamos a considerar, vamos a obviar esa relación de este gradiente, PCI. Lo vamos a asumir como PCIG en estos ejercicios. Pero ya cuando hagamos cálculos analíticos, ahí sí tenemos que hacer la transformación de unidades. Ay, Inge, ahora sí, muchas gracias.
De nada. Ya tenemos trazada la línea. Maidana, ¿sí me puede confirmar si tiene ya la línea trazada? Sí, sí, sí. Vamos al paso 3. Paso 3. Grafique el gradiente de presión del gas de inyección. Yo ya tengo la gráfica acá. Vamos a ver cómo ubicar los dos puntos. De la misma forma, tenemos que identificar dos puntos y luego trazar una línea. Esta línea es del fluido de inyección, el gas que estamos inyectando. Recordemos en los datos, tenemos una presión de inyección en superficie, Surface Gas Injection Pressure, presión de gas de inyección en superficie, 1200 psig. Ese va a ser nuestro primer punto. En superficie, a una profundidad de 0, ubicamos 1200 psig. Este es nuestro primer punto, 1200. ¿Cuánto será esta presión a la profundidad de los baleos? Recuerdan que hemos hecho esos cálculos para poder determinar cuánto es la presión de inyección a una determinada profundidad. Hemos hecho el cálculo de presión a la profundidad tomando en cuenta datos de superficie. Hemos visto varios métodos. Uno utilizando el coeficiente de compresibilidad, que era un poco iterativo, y otro utilizando una gráfica, la gráfica de Otis. Han hecho una práctica al respecto y justamente su práctica era sobre este ejercicio, para que no lo volvamos a resolver. Les voy a mostrar los datos. Lo que tenemos que hacer, una vez que ubicamos este primer punto, es poder determinar cuánto va a incrementar esta presión de inyección a la profundidad de los baleos, 9500. ¿Cuánto incrementa esa presión a esta profundidad? Para ubicar este segundo punto, tenemos que hacer el cálculo, ya sea por el método de la iteración de Z o por el método de la gráfica de Otis. Voy a mostrarles los datos. La presión en superficie, presión de inyección en superficie es de 1200. Presión de inyección de superficie, 1200. ¿Cuánto será esta presión a la profundidad de 9500? ¿Cuánto será esta presión a esa profundidad? Hemos visto la gráfica de Otis, les voy a mostrar la práctica que hemos hecho. La hemos denominado ejercicio de diseño de un sistema gas lift continuo y teníamos los datos de esta práctica, ¿no? Nos decía gravedad específica 0,65. En nuestro ejercicio tenemos una gravedad específica de 0,65. Presión atmosférica 14,7. Presión de inyección de gas en superficie 1200. En nuestro ejercicio, presión de inyección de gas en superficie 1200. Temperatura, profundidad, primero profundidad vertical verdadera 9500 y la profundidad de este ejercicio son 9500 también. Temperatura de gas en cabeza de pozo 80, temperatura a 9500, 200. Son los mismos datos que tenemos, ¿no? Temperatura en cabeza, surface temperature, temperatura en cabeza 80 y temperatura en fondo 200. Como son los mismos datos, el resultado que vamos a tener en esta práctica del incremento de presión a la profundidad de 9500 va a ser el mismo resultado que obtendríamos en nuestro ejercicio. En el ejercicio que tendríamos que hacer, tenemos que calcular cuánto incrementa esta presión a la profundidad de los baleos, por los métodos que ya hemos mencionado, temperatura y Z, por la gráfica de Otis también. Estos dos métodos tenemos para poder determinar esa presión a la profundidad. Tengo una de las prácticas para que ustedes la puedan ver y comparar tal vez sus resultados. Y
acá podemos ver el método de Otis, ¿no? El segundo. Para una gravedad específica de 0,65 y para determinar la presión a la profundidad. En este caso tenemos 1214.7, está tomando la presión a condiciones absolutas, que para la gráfica de Otis está bien, porque la gráfica de Otis trabaja con PSI-A. De los datos se tiene el delta P de la gráfica 28 PSI por cada 1000 pies. Este delta P hay que corregirlo, hay que hacer una corrección antes de utilizarlo. Calculábamos una temperatura promedio de la gráfica, que tenía la ecuación 100 más 70 más 1.6 por la profundidad sobre 100 entre 2. Esta es la temperatura promedio de la gráfica, expresada en grados Rankine 621. La temperatura promedio del caso actual había que sumar la temperatura en superficie más la temperatura en fondo entre 2. Temperatura en superficie 80, temperatura en fondo 200. La suma sería 280, dividido entre 2, 140. Expresado en grados Rankine, 600. Para corregir este delta P de la gráfica, tenemos que multiplicarlo por la temperatura promedio de la gráfica entre la temperatura promedio actual. Y este valor del delta P corregido nos da 0.029. Con este valor delta P corregido vamos a obtener la presión a la profundidad. 1214.7 más 0.029, esta es la presión en superficie, más este delta P por la profundidad, 9500. Tendríamos una presión a la profundidad de 1490.2 PSI. Este resume ya el procedimiento y la práctica que hemos hecho nosotros anteriormente. Ya estamos haciendo el cálculo de cuánto sería esta presión de inyección a la profundidad de 9500 pies. La presión de inyección en superficie es 1200 y con los datos de gravedad específica, temperaturas, hemos podido identificar cuánto es esta presión a la profundidad de 9500. 1200 PSIG y a la profundidad de 9500. En PSIG, ¿cuánto sería? 1490.2. En PSIG, ¿cuánto sería? ¿1504,9? Tendríamos que restarlo en este caso. 1475.5, Inge. 1400. 75.5. 1475.5. 1475. Aquí mi 7 no ha salido muy bien. Lo voy a borrar. Este es el punto que tenemos que ubicar en nuestra gráfica. En superficie, 1200 PSIG. Y con los datos de gravedad específica, temperaturas, vamos a determinar cuánto es esta presión a la profundidad de 9500. Ese método ya lo hemos visto. Ubicamos este otro punto, 1475.5, y los vamos a unir. Y este es el gradiente del gas de inyección. Voy a volver al ejercicio. Y estos son estos dos puntos. 1200, que es la presión de inyección en superficie, y esta presión a la profundidad de 9500 va a ser 1475.7. Identifico este otro punto, uno los dos y tengo el gradiente del fluido de inyección, o también llamado el gradiente del casing. Podemos hacer esta gráfica, por favor, teniendo estos dos puntos, 1200 PSIG y a la profundidad 1475, a la profundidad de 9500, 1475.5. Teniendo estos dos puntos, hago una línea a través de esos dos puntos. Mientras lo van graficando, ¿alguna consulta?
Y que para sacar el segundo punto, tendríamos que hacer el mismo procedimiento que hicimos, ¿verdad? O sea, podríamos hacerlo por el método gráfico de Otis o podríamos hacerlo por el método que era iterativo, ¿verdad? Sí, correcto. Por cualquiera de los dos. El método iterativo es más preciso, ¿no? Pero es un poco más largo de resolver. Entonces, algo más práctico es utilizar la gráfica de Otis. Si es que tienen programado el método iterativo, ahí sí podría ser más rápido. Pero cualquiera de los dos está bien. Ah, ya, hinche, gracias. Inge, ¿Sí? ¿puede mostrar el paso 3, por favor, para copiar? ¿Ya? Ahora sí. Gracias, Inge. Mientras copia mi compañero, la línea ¿Sí? azul se saca del dato y ¿cómo se lo prolonga? ¿El otro punto se tiene que ver o con el dato que hayamos del lado gráfica o se tiene que hacer la línea azul? Y un poquito más fuerte, por favor, no te escuché bien. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, ahora sí. La línea azul, tenemos dato de inicio en los datos, ¿verdad? Donde está el 2400, creo que es, no, si no me equivoco. Y la Acá lo prolongación, tengo. 1200 es la presión en verdad, superficie, 1200. presión Y la viscosa. prolongación de eso es con el otro dato que hayamos de la gráfica Otis, ¿verdad? ¿O automáticamente lo prolongamos con algún otro punto? No, tienen que calcularla. Esta presión, Ah, este ya. punto 2, hay que calcularla con el método de la gráfica Otis o por el de la iteración. Hay que calcular cuánto representa esta presión de 1200 a la profundidad de 9500. Como a la profundidad de 9500 aumenta la temperatura, la presión también va a aumentar y puede ser por la gráfica Otis o por el método iterativo con el factor de compresibilidad para calcular esta presión, pero sí tiene que ser calculada. Nosotros lo hemos hecho de forma directa porque ya teníamos ese cálculo en una práctica, pero si no lo tuviéramos debemos calcular este segundo punto. Ya, perfecto, muchas gracias. Y con ese punto recién prolongamos la línea azul, ¿verdad? Correcto. Uniendo los dos tendríamos esa línea azul. Y que en caso de que tengamos que hacer, digamos, algún ejercicio, no se presente en este caso, si tenemos ya programado, solamente podríamos poner, digamos, por Excel sale tanto o tenemos que hacer sí o sí el procedimiento. Porque por gráfica igual podemos poner por gráfica tanto, digamos. En- Tendrían que escribirlo, el procedimiento. Si ya lo tienen programado, pueden usarlo, no hay problema, pero tendrían que escribir su procedimiento. Ya, pero como usted dice, cualquiera de los dos es válido, ¿no? Sí, cualquiera de los dos sería válido. Ya, muchas gracias. ¿Ya tienen la línea de este gradiente? Vamos a preguntar, Vega, ¿ya tiene este gradiente? Sí, Inge, una pregunta. ¿Sí? Los datos que tenemos para graficar, ¿es mejor que los tengamos en números enteros o manejamos por lo menos con un decimal y los graficamos? En este caso lo estamos viendo redondeándolo con números enteros, ¿no? Pero no hay problema si lo manejan con decimales. Para que no tengamos diferencia entre las personas del curso que resolvamos, trabajemos con decimales. En este primer ejemplo lo estoy haciendo con números enteros, pero ya cuando ustedes resuelvan algún ejercicio, trabajaremos con decimales. Gracias, Inge. Este es el paso 3. Vamos al siguiente paso. Paso 4. Calcule la presión de fondo de pozo objetivo. La presión de fondo de pozo objetivo. Para poder hacer este cálculo debemos considerar la ecuación del índice de productividad. Voy a borrar lo que teníamos y veamos los datos y el índice de productividad que nos daba. Era 2 barriles estándar por día por PSI. Este es el dato de índice de productividad. Hay que identificar lo mismo, una presión y una profundidad para poder trazar una línea.
El índice de productividad, ¿cuál es su ecuación? ¿Cuál es la ecuación general del índice de productividad? El índice de productividad, recordemos, es simbolizado por J. ¿Cuál es su ecuación? J igual a, Caudal sobre diferencial de presión, ingeniero. sí, caudal sobre el diferencial de presión, que sería la presión de reservorio, menos la presión de fondo fluyente. WF. Lo que nos pide en este caso es calcular la presión de fondo de post subjetivo. Debemos calcular esta presión de fondo fluyente. Tenemos caudal. En el ejercicio nos dice que hay un caudal esperado, un valor de caudal esperado. Vamos a buscarlo, aquí está. Caudal esperado, 2000 barriles por día. Tenemos caudal. Presión de reservorio, ¿tenemos? Para la presión de reservorio podemos tomar como dato la presión estática. No, esta presión estática es la que más se asemeja a la presión de reservorio, dado que es la presión que tendríamos en fondo cuando el pozo está cerrado y que se trata de igualar a la presión de reservorio. Esa es la presión de reservorio que podemos tomar. La presión estática, que es 2900 psig. Sharing Bottom Hole Pressure, esta sería la presión de reservorio, 2900 psig. Tenemos caudal, tenemos presión de reservorio y tenemos el índice de productividad. Índice de productividad, 2 barriles estándar por día por PSI. El caudal lo tenemos también, era 2000 barriles por día y la presión de reservorio 2900. Hagamos el reemplazo y calculemos por favor la presión en fondo. ¿Cuánto es la presión en fondo? Voy a mostrarles los datos. Podemos hacer el reemplazo y calcular la presión en fondo, por favor. Índice de productividad 2, caudal 2000, presión de reservorio 2900. Inge, me sale mi 1900. Correcto, 1900. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen el mismo resultado? Sí, Inge. Sí, Giselle. 1900. 1900 psig. Teniendo este valor de presión en fondo, tenemos que calcular una profundidad. 1900 de presión en fondo y hay que calcular una profundidad. Para calcular la profundidad necesitamos curvas de gradiente. En Moodle les he cargado una tabla, una gráfica de gradiente de presión. Voy a ir a esa gráfica en Moodle. En la misma carpeta que dice gráficas y tablas, en esta misma carpeta tienen una gráfica de curva de gradiente. Es un PDF. Si abrimos esta gráfica, yo la tengo ya acá, curva de gradiente, nos va a ayudar a determinar con esa presión de 1900 cuánto será su profundidad. Estas gráficas de curvas de gradiente ya las hemos visto en producción 2. Como hemos visto en producción 2, estas gráficas están hechas a condiciones específicas de diámetros, caudales, gravedad API, gravedad específica de agua, gravedad específica del gas, temperatura. Si es que las condiciones fueran diferentes, necesitamos buscar la gráfica específica para ese ejercicio.
hay que comparar cuáles son los datos y buscar la gráfica más adecuada. Vamos a continuar con el ejercicio y vamos a ver cómo usar esta gráfica. Lo que tenemos que hacer en este paso 4, una vez determinada esta presión, que era 1900, es seleccionar una curva de gradiente apropiada para el diámetro que nosotros tenemos, 3.5 pulgadas de tubing, que tenía un diámetro interno de 2.992. 2.000 barriles por día de caudal, 99% de corte de agua, relación gas líquido 10:1. Utilice la curva más cercana y adecuada. Vamos a ver esto con los datos. Y primero debemos verificar que la gráfica de curva de gradiente esté adecuada a los datos de nuestro ejercicio. Esta gráfica de curva de gradiente tiene datos específicos con los que es elaborada. Estos son los datos de nuestro ejercicio. Diámetro de tubería, 2.992. El diámetro de esta gráfica es para 3 pulgadas de diámetro interno. Se acerca, ¿no? Se acerca, no es exacta, pero sí se acerca. Caudal, 2.000 barriles por día. Esta gráfica es elaborada para 2.000 barriles por día. Es adecuada. Gravedad API 35. En nuestro ejercicio tenemos una gravedad API 34.97. Se acerca mucho a los 35. Gravedad específica del agua 1.074 para la gráfica y en nuestro ejercicio es 1.08. Gravedad específica del gas 0.65 y en nuestro ejercicio la gravedad específica es de 0.65. Temperatura promedio en la gráfica es 140 y en nuestro ejercicio 80 más 100 más 200, 280 entre 2, 140. Cumple con las condiciones de nuestro ejercicio. Por lo tanto, esta gráfica es la gráfica adecuada para poder utilizarla. Si es que nuestras condiciones fueran diferentes, por ejemplo, si es que el diámetro fuera de 2,7 octavos, ya no podríamos utilizar esta gráfica, necesitaríamos otra gráfica. Si la producción o si el caudal fuera 1.500 barriles por día, ya no utilizamos esta gráfica, necesitamos la gráfica específica para nuestro ejercicio. Teniendo la gráfica adecuada, lo que tenemos que hacer es intersectar la presión de 1900 con la relación gas líquido respectiva y leer la profundidad en el eje Y. Ese es el trabajo que debemos hacer. Voy a tratar de abrir con otro programa, no sé si lo tengo acá. Si tienen la gráfica, si la pueden descargar, por favor. No. Bueno, después lo voy a revisar. Tenemos los 1900, acá está en cientos de PSI, por lo tanto tendría que ubicar el punto de 19, ¿no? Para los 1900. Bajo verticalmente e intersecto con la relación gas líquido. En los datos, la relación gas líquido es de 10:1, ¿no? Gas Liquid Ratio, GLR, 10:1. Debo ubicar la curva de 10 cúbicos estándar por barril. Tengo dos curvas, 0 y 50. Entonces, debo acercarme a la curva más cercana y más adecuada, nos dice el ejercicio. 10 estaría por acá. Estamos bajando con la presión de 1900 y debemos intersectar a la relación gas líquido correspondiente. 10 estaría por acá, un poco más arriba, ¿no? Por acá estarían los 10. Pero debo acercarme, lo que nos indica el método, a la curva más cercana y a la más adecuada. En este caso, la más cercana sería 0, pero no puedo asumir que la relación gas líquido es 0 porque estaría diciendo que no existe gas en el pozo y eso sería incorrecto. Por lo tanto, lo más adecuado es que me acerque a la curva de 50, que es la más cercana en esta gráfica, ¿no? La de 50. Por lo tanto, intersecto la presión de 1900 que hemos calculado con esta relación gas líquido y leo cuánto será esta profundidad en el eje Y, ¿no? Aproximadamente 5.300. Vamos a ver el valor exacto. Ahorita no lo puedo identificar bien en esta gráfica, ¿no?
¿Alguna pregunta? Este es el paso 4, un poco más complejo. Vamos a repetir el cálculo que hemos hecho. Con el índice de productividad, tomando en cuenta el caudal, el índice de productividad como tal y la presión del reservorio, hemos calculado la presión de fondo. Con esa presión de fondo nos dirigimos a una curva de gradiente, la que se acerque más o la que sea más adecuada para los datos de nuestro ejercicio. En la curva de gradiente ingreso con esa presión de 1900, intersecto con la relación gas-líquido del ejercicio y tengo que acercarme a la curva más cercana al dato que tengo. Nuestro dato es 10, la curva más cercana sería 0, pero no es correcto tomar 0 como relación gas-líquido porque estaría asumiendo que en el pozo no hay gas. Por lo tanto, la curva más adecuada sería la siguiente, la de 50. Y me voy al eje vertical, al eje Y, y leo la profundidad. Ese es el procedimiento para el paso 4. Vamos al ejercicio. Y con el cálculo a través del índice de productividad y la lectura de la curva de gradiente, nuestra profundidad es 5300 pies. Con esos dos datos voy a trazar una línea. Con estos dos datos lo que voy a hacer es ubicar este punto de 1900 psi sobre la profundidad de 9500. 1900 estaría por acá. La profundidad es de 5300, estaría por acá más o menos, e intersecto estos dos puntos. 1900 con 5300. 1900 a la profundidad de 9500, este es el punto 1, y este sería el punto 2. No, está por acá, 2. Intersectando estos dos puntos, voy a tener el paso 4. Sí, si lo tienen, por favor, me pueden confirmar. Sí, sí. Bien. Colque, ¿tiene su gráfica? Sí, Inge, ¿Completado el me paso 4? sale casi igual. Sí, estoy siguiendo los 4 pasos. Bien. Esta sería la gráfica. Esta siguiente curva es el gradiente fluyente. La que está ahora con verde es el gradiente fluyente. Recordemos las curvas que acabamos de hacer. Gradiente estático, gradiente del casing o gradiente del fluido de inyección también, y la última, gradiente fluyente. Estas son las más complejas de hacer. Las demás ya no tienen un procedimiento tan complejo de ir a figuras, de hacer cálculos. Las siguientes son más sencillas. Estas tres son las más complejas. Hemos hecho 4 pasos, hemos cumplido con 4 pasos. El primer paso, graficando la línea horizontal a la profundidad media de los baleos. El paso 2, hemos determinado este gradiente estático. Paso 3, hemos determinado cuál es el gradiente del gas de inyección. Y el paso 4, hemos determinado el gradiente fluyente. Esos son los 4 pasos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen sus gráficas? Vargas, ¿tiene alguna pregunta? Vargas, ¿tiene la gráfica? Yo tengo la gráfica y no, está claro, lo he entendido, Inge. Bien, hasta este paso creo que vamos a completar por hoy. Ya son las 9. Solo esta interpretación nos dice que
Donde la línea de gradiente de flujo intersecta la del casing, es el punto más profundo al que se puede inyectar gas. Donde la línea del gradiente de flujo o gradiente fluyente intersecta la del casing, es el punto más profundo al que se puede inyectar gas. Donde la línea del gradiente fluyente, la que acabamos de calcular, intersecta a la del casing, esta es la del casing, en esta intersección es el punto más profundo donde podemos inyectar gas. Eso es lo que nos está diciendo. La intersección entre el gradiente fluyente y gradiente del casing es el punto más profundo donde podemos inyectar gas. Nos faltan todavía, creo que unos 5 pasos más, y con eso ya avanzaríamos en el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna consulta. Para la siguiente clase ya podrían tenerlo o tal vez pasarlo a limpio si es que han tenido algún problema para continuar graficando. Lo que les voy a pedir como tarea para la siguiente clase es uno de los pasos que es bastante sencillo, que es graficar los gradientes de temperatura. Ese sí es un paso más sencillo, es el paso 7. Esto como tarea para la siguiente, no para cargarla o entregarla, sino para que la tengan lista. El paso 7 es que ustedes grafiquen los gradientes de temperatura. Estos gradientes de temperatura. Partiendo de 80 hasta 200, que es el gradiente de temperatura estático, y el gradiente fluyente, según los datos, desde 120 hasta 200. Estos dos, por favor, les voy a pedir que los grafiquen. Desde 80 hasta 200 y de 120 a 200. Este es uno de los pasos más sencillos. 80 a 200 y 120 a 200. Si desean pueden tomar una captura de pantalla para que podamos tener ya estas gráficas la siguiente clase. Y los datos también se los voy a pasar. Si desean los pueden imprimir, así podemos trabajar mejor con los ejercicios. Tenemos la actividad planificada para el día de hoy después de este horario, que es poder revisar de forma grupal, grupo por grupo, el avance de sus artículos, ¿no? Sobre todo me gustaría puntualizar algunos aspectos que han llamado la atención en la presentación de sus artículos en la etapa 2, 2.1, 2.2 y 2.3. Entonces los voy a convocar grupo por grupo para que podamos revisar esto y de acuerdo al plan de clase, que varios ya lo han revisado, la siguiente semana tienen una exposición de sus artículos, por lo que tendrían que aprovechar el día de hoy para hacer las consultas que tengan y así poder hacer una buena exposición la siguiente semana. ¿Alguna consulta antes de poder pasar a esta siguiente etapa para hacer la revisión de artículos? Y yo una pregunta con respecto a la gráfica del paso 5. Sí. Si la relación gas líquido nos diera 75 en un caso, entonces no tendríamos que tomar los 75 o tendríamos que aproximar a la línea correspondiente. Para leer esta gráfica, ¿me dice? Sí. 75, si estuviéramos con los 1900, por ejemplo, 75 entre 50 y 100 sería la mitad, ¿no? Sí. Mejor si se acercan a la mayor, a la curva mayor, a la de 100. Entonces sí que nos tendríamos que acercar de la misma manera a la línea más correspondiente, ¿verdad, Inge? Sí, a la línea a la de mayor relación gas líquido, ¿no? Si es 75, asemejarse a la que tiene una mayor relación gas líquido. Porque si asumimos una relación gas líquido menor, no es correcto, porque estaríamos asumiendo que hay menos gas de lo que tenemos. En cambio, si consideramos una línea mayor, que sería la de 100, la consideración de tener más gas de lo que tenga el pozo no es incorrecta, porque al bajar la presión, la cantidad de gas tiende naturalmente a incrementar. Entonces es más adecuado poder acercarnos a la línea de mayor relación gas líquido. Gracias, Inge. De nada. Bien, si no hay más preguntas, les pido por favor que tengamos esas dos líneas de gradiente de temperatura para la siguiente clase.
y con eso ya podamos trabajar. Si no tienen más dudas, voy a convocarlos entonces por orden de lista para que podamos revisar sus artículos, ¿no? Continuaríamos entonces el día viernes y los voy llamando grupo por grupo. Estén atentos, por favor, para que los vaya convocando en este mismo chat. Les voy a pedir que nos retiremos ahora y yo los voy a convocar. Hasta luego. Está bien, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Luego. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.